Gracias, Milton, por habernos acompañado. Gracias a todos por escucharnos en el podcast de ASCLA. Hoy vamos a estar con Milton Rosario. Él tiene vasta experiencia siendo miembro de directorio de distintas empresas, sobre todo en las empresas familiares en México. Él nos va a acompañar hoy día para hablar un poco sobre esas diferencias o esos retos que enfrentan los directores o los miembros de la junta directiva de estas empresas familiares, ¿no? Que ya en ASCLA hemos hablado bastante cuáles son los retos de las empresas, de los directores en empresas abiertas o en empresas de capital abierto, y hoy nos vamos a enfocar con Milton un poco en las empresas familiares. Gracias por estar aquí con nosotros, Milton. Muchas gracias, Yanesa, y a ASCLA por la invitación. Más que un placer estar con ustedes en esta tarde. Listo. Milton, queríamos comenzar un poquito que nos comentes para introducir a todas las personas que nos escuchan. ¿Qué rol desempeñan los directores o los miembros de junta o de consejo de administración dentro de las empresas familiares? Excelente. La pregunta es importante y es muy relevante porque a veces desconocido potencialmente a través de la región. Las empresas familiares precisamente son las que sostienen la economía de Latinoamérica. De hecho, yo no tan solo trabajo en México, sino que trabajo a través de Latinoamérica. Y es ampliamente conocido que el 92% de las empresas en la región son de índole familiar. Y en algunos países, prácticamente en cada segmento industrial, hay una nacional que en muchos momentos inclusive es más grande que una internacional o una empresa pública europea o americana. Entonces eso es muy relevante ya de arrancada porque hay un impacto económico importante de la empresa familiar en la economía de los países y de la región. Entonces, en ese sentido, el reto fundamental que tienen las organizaciones, y aquí es donde viene la importancia de una buena adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo y la profesionalización, como ustedes dicen en Perú, del directorio o del consejero independiente, como se le dice en México o en otros países, directores independientes, es esencial, es crítica. ¿Por qué? Porque al final del día, la preocupación natural que deben tener todas las organizaciones es cómo da un retorno de la inversión a sus accionistas, los dueños o la sociedad que conformó esa empresa. Y la misma es sostenible a través del tiempo, el éxito es sostenible a través del tiempo, pero más allá de eso, que sobreviva las generaciones, la generación actual, la próxima y la próxima. Y esto es muy relevante porque también tenemos datos estadísticos que solamente aproximadamente más o menos un 23% de las organizaciones llega a una segunda generación, así que imagínate el bajo porcentaje que llegue a una tercera generación, teniendo un impacto importante precisamente cuando organizaciones fallecen, vamos a llamarlo así, en el camino, precisamente por falta de un buen modelo de gobierno corporativo que las ayude a subsistir a través del tiempo. Exacto, Milton. En realidad sí, la verdad que la primera vez que escucho que solo el 23% de las empresas llegan a más de una segunda generación, entonces el reto para la tercera generación ya está bastante amplio, y justo ahí quiero enlazarte con mi otra pregunta, ya. Considerando que las empresas familiares ya adoptaron estas buenas prácticas e incluyeron dentro de sus directores a directores independientes, de directores que ya son profesionales en estos temas, ¿qué retos enfrentan estos directores dentro de la organización? Porque ya no solamente voy a interactuar con la primera generación o con los fundadores del directorio. En el caso de segunda generación hay muchos más miembros de la familia que probablemente van a estar involucrados. Entonces, ¿qué retos enfrentan estos directores dentro de las empresas familiares? De hecho, esa es una pregunta muy amplia, casi para poder hacer una disertación completa en la contestación. Pero vamos a tratar de resumir porque hay varias partes aquí presentes. Número uno, ese director, obviamente el consejo de administración o el directorio está compuesto normalmente por el director independiente y los directores propietarios o consejero propietario, y a veces también están los relacionados. Pero vamos a circunscribirnos en la figura del consejero independiente o el director independiente. Número uno, y la parte más importante es, debe haber un buen balance en el directorio o en el consejo de administración de la figura del consejero independiente.
Entonces, la palabra lo dice, es independiente, es un criterio independiente que brinda una objetividad y una perspectiva distinta a la que normalmente tienen los dueños o el consejero propietario o el director propietario. ¿Por qué? Porque puede ser disruptor o tiende a ser disruptor, porque acuérdate que ellos han alcanzado un nivel de éxito haciendo las cosas como lo han venido haciendo, y ahora alguien va a llegar de que hay otras formas de inclusive hasta ser más rentable haciéndolo de forma distinta, y de forma natural siempre hay una resistencia al cambio. En otras palabras, ¿por qué me estás diciendo lo que me vas a decir? Porque fíjate todo el éxito que he tenido a través del tiempo. Y la gran pregunta estratégica es, ¿lo que has venido haciendo hasta ahora te ayudará a sobrevivir hacia adelante? ¿Ayudará a sobrevivir la próxima generación? ¿Te da una ventaja competitiva cuando las ventajas competitivas cada día son más y más estrechas? Entonces no necesariamente es así. Entonces, ese elemento de la independencia normalmente tiende a chocar en la organización, especialmente cuando la madurez en la adopción del gobierno corporativo todavía no se ha dado. ¿A qué me explico con eso? Sí sabemos que ponen las estructuras en documentos, las ponen en papel, pero en la práctica, en la aplicación, en la conducta, realmente no la está. Y de hecho son uno de los elementos más comunes que vemos allá afuera. Entonces, llegar y precisamente comenzar a educar de cómo es la forma correcta y cómo adopten el cambio de una buena práctica de gobierno corporativa, precisamente es un dolor que muchas organizaciones tienen, especialmente la familiar en este aspecto. Y justo ahora que comentas este tema de educar a las empresas familiares en todas estas prácticas de gobernanza o de gobierno corporativo, ahí cómo juega o qué rol juega este director que no es miembro de la familia, no es un amigo cercano quizá de la familia, sino 100% independiente, bueno, tratando de ser esa independencia, ¿qué rol juega y cómo se gana esa confianza del Consejo de Familia o de los otros órganos de gobierno para que en verdad se implementen? Porque, como tú dices, en el papel está, pero ¿cómo lo llevamos ya para que efectivamente ejecuten estas buenas prácticas? Excelente, de hecho, excelente pregunta. Voy a comenzar por dos elementos. Hay varios criterios adicionales, pero voy a comenzar por dos elementos. El consejero independiente en su ética debe ir siempre cuando es invitado a ser parte de un consejo o un directorio, debe ir siempre focalizado en un principio fundamental, y es el principio del bien común de la empresa. Y esto es esencial porque te rompe a veces la estructura. Algunos consejeros llegan en representación de uno de los accionistas o uno de los dueños o el patriarca de la familia, y puede que las inclinaciones y preferencias siempre estén marcadas al criterio de quien lo ha llevado, pero se debe gestionar siempre en el bien común de la organización. Cuando gestionamos, establecemos visión y estrategia de ese bien común y ese largo plazo, la realidad es que la perspectiva completa cambia, porque al trabajar por el bien común, el retorno de la inversión es para todos, colaboración, trabajo en equipo, y por ende todos van a tener su retorno de la inversión. Y ese es el criterio fundamental número uno que cualquier director debe tener cuando es invitado a un consejo de administración. Segundo, y esto es bien importante, cuando se invita a un consejero independiente, se debe invitar por un expertise particular que esa persona tiene. No es porque es amigo de la familia, no es porque es amigo de mi hijo, no es porque es el cuñado, no es porque está en mi relacionamiento 360 y por eso lo estoy trayendo. Ese expertise o ese director experto que llega viene porque va a traer una serie de competencias que va a ayudar a, número uno, elaborar o potenciar la visión que se tiene del negocio, pero además de eso, y más importante, cómo facilitar la estrategia del negocio para ese éxito de largo plazo que hemos venido conversando. ¿Okay? Lograr el mes y el trimestre, honestamente, si tú conoces el negocio, no tiene ninguna ciencia. Lo importante es cómo lo hacemos a través del tiempo y la organización permanece. Entonces, ese consejero que se invita, pues obviamente se trae por una competencia particular que tiene, ya sea de comercialización,
ya sea de estrategia, puede ser del propio gobierno corporativo, puede ser práctica de ambiente social y gobernanza, puede ser de cadena de suministro, puede ser de temas puntuales de financieros, de financiamiento, de otras áreas puntuales que la organización tiene una necesidad para traer un consejero que sume a avanzar la estrategia del negocio en camino hacia la visión. Así que esos dos criterios son fundamentales, los que he mencionado aquí, cuando un director es invitado precisamente a conformar parte del directorio. Y es fundamental que ellos a su vez también lo tengan presente. Es meritorio que si ese consejero no ve que va a añadir valor, honestamente se retire del proceso, porque todo el que llega debe llegar ahí con un pensamiento en común. ¿Cómo yo voy a añadir valor a sentarme en esta mesa? Y al final del día lo que hacemos es dar retorno de la inversión con la contribución que nosotros hacemos dentro de las organizaciones. Y eso es fundamental. Correcto, Milton. De hecho, sí, pues ahí volvemos a un término en las buenas prácticas, el tema de la diversidad, no solamente de diversidad de género, sino diversidad de pensamiento, de profesión, de especialización, de todo lo que necesitan, ¿no? Porque la toma de decisiones al final es en conjunto, ¿no? De todo, todo el directorio, y lo que se busca, como tú dices, es la generación de valor a largo plazo, que es el objetivo. El bien común. Exacto. Y ahora como pasamos, ¿no? Ya no se habla solamente de lo que se buscaba solamente para el accionista o el valor para el accionista, sino ahora del valor compartido para todo lo que es la empresa en sí, para todos sus distintos stakeholders. Pero correcto. Justamente a diferencia de lo que sucede en las empresas que son de capital abierto, donde ya pues la figura del director independiente está bastante desarrollada, ya le han dado más fuerza, incluso los directores independientes a veces ya tienen ese empoderamiento mucho más arraigado para poder actuar con esa independencia que se requiere. En el caso de las empresas familiares, todavía creo que hay algunos temas que se tienen que trabajar porque estás interactuando con la familia, con los dueños, con los fundadores, con el hijo, el primo o quien esté ahí. Ya desde tu experiencia trabajando tanto con empresas abiertas, cerradas, ¿qué recomendaciones tú les podrías dar a estos directores que se están incorporando en empresas familiares para ser directores independientes? ¿Qué recomendaciones les podrías dar para que puedan ejercer esa independencia dentro de la empresa familiar y que tengan esa voz y ese voto dentro de la empresa, y no simplemente sea porque, bueno, ya se ve bien incluir a un director independiente, lo incluimos, pero al final como la decisión es conjunta, todos los demás son de la familia y toman las decisiones sin considerar ese punto. ¿Qué recomendaciones les podrías dar? Excelente. De hecho, para ser consejero independiente hay que estudiarlo. Yo no recomiendo a nadie que se meta en el campo de consejero independiente o director independiente si no ha estudiado de lo que conlleva hacer este rol, si no ha estudiado lo que es gobierno corporativo. Y no puede caer, que esto es bastante común, en la complacencia del CV o el resumen que yo tengo porque mira todo lo que yo he hecho. Eso realmente sí es importante, pero no tan relevante como muchos piensan. Primero hay que estudiarlo. Hay consecuencias de ser un director independiente y las legislaciones de países en países varían. Y como bien mencionaste ahorita, en las organizaciones públicas que cotizan en la bolsa, todavía tiene una responsabilidad mayor. Entonces, es riesgoso uno sentarse en las mesas si esto no lo ha estudiado. Entonces, fundamento número 1 es haber estudiado gobierno corporativo y continuarse actualizando. Tienes que ser y sentirte líder en tus temas de competencia. Tienes que estar claro en qué es el valor que tú le añades a ese consejo. Y en los distintos comités que vayas a trabajar, como son los de auditoría, o los de riesgo, o los de talento y compensaciones, precisamente que trabajan mucho los temas de compensación ejecutiva y planes de sucesión y estos aspectos. Y otros comités que se crean en función de la estrategia, como comúnmente está pasando ahora con el de ambiente y social y gobernanza. Entonces, tienes que saber cuál es tu rol. Tienes que estar claro en esa perspectiva. Ya mencioné el tema de tu criterio independiente, de atreverte a decir lo que hay que decir de una forma elegante y con respeto, con criterio, y con contenido, o sea, basado en datos, y no llegar a decir sí a todo sin ver
los aspectos de futuro. Hablé del expertise. Y otro tema muy importante que va unido con la independencia es la confiabilidad que le provees a la familia en función de estos elementos que hemos venido hablando hasta el día de hoy. La confianza es la base para asegurar tu éxito, uno de los elementos para asegurar tu éxito dentro de la organización. Entonces, esa confiabilidad y asertividad que provee es un criterio muy importante. Tienes que aprender que hay muchos riesgos en el mundo de las organizaciones, precisamente por el entorno donde nos encontramos, el entorno VUCA, como muchas veces se le llama, que obviamente presentan retos fundamentales en la organización. Cuando te sientas dentro de una mesa, tienes que saber que uno de los elementos fundamentales es cómo minimizas variables de riesgo, porque siempre van a estar ahí latentes en su 360. Mencioné el tema de la objetividad de forma temprana. Tienes que aprender a ser objetivo, no parcializarte con una de las partes de la familia, sino que ver la organización como un todo. Y he venido repitiendo muchas veces el tema o el concepto del bien común en la organización. Tienes que traer perspectivas frescas. De hecho, paréntesis, hay siempre un debate cuánto debe durar un director en un consejo de administración. Todos tenemos criterios distintos, yo tengo los míos también de cuánto debe durar, pero yo recomiendo precisamente, y abro paréntesis, que un director, número uno, el director y el consejo, el directorio, sean evaluados como cualquier otro colaborador en la organización, como el CEO. De hecho, es saludable que se tenga una evaluación del desempeño de los individuos que lo componen y del consejo en su totalidad. Y precisamente en función del avance de la estrategia y la contribución que hace, pues precisamente se define un periodo de cuánto más debe de estar. Te escucho historias por ahí de 4 a 6, de 4 a 7, yo hablo de 3 a 5, si estás rindiendo las expectativas que se tienen, porque si no, pues se cae como en muchos elementos que están considerados dentro de la categoría de pensamiento de grupo o group thinking, como llaman por ahí. Así que ese tema de perspectivas frescas y cosas nuevas de cómo se hace, pues precisamente es importante. Y si no se mantiene actualizado ese consejero, pues precisamente la probabilidad de que esto se incremente es mucho más alta. Ese consejero también debe provocar y debe de influenciar, y muchas veces influenciar sin autoridad, por cierto, que es otra competencia adicional de liderazgo, es la optimización y cómo influye para que se optimicen y se sigan adoptando las buenas prácticas de gobierno corporativo. Eso es fundamental. Y precisamente que en el elemento de toma de decisiones fomente la toma de decisiones basado en datos. No es lo que yo creo ni en lo que me contaron, basado en datos, tendencias, qué me dicen los datos, qué me dice el mercado, qué me dicen los datos económicos y macroeconómicos, qué me dice la situación política, la situación social, y cómo pues eso ayuda a definir una estrategia robusta dentro de la organización. Al final del día, asegurar efectividad, eficacia y éxito sostenible a través del tiempo. Estos son elementos bien fundamentales que todo consejero o director independiente tiene que tener presente. Perfecto, Milton. De hecho, bueno, ese cierre me encantó: efectividad, eficacia y excelencia a largo plazo para cada una de las empresas. Yo creo que todos los directores tienen, en general, los directores de empresas abiertas, familiares, tienen distintos retos, pero como tú dices, ¿no? El impacto económico que tienen las empresas familiares en Latinoamérica en general, pues hace que todavía este reto de los directores independientes dentro de las organizaciones sea mucho mayor, ¿no? De hecho, tenemos, yo creo que mucho más para conversar, porque hablaste el tema de la confianza. ¿Cómo me gano yo como director la confianza de la familia para la organización? Has mencionado ahí algunos puntos que son bastante interesantes y bueno, otros retos, pero esta conversación es por ahora una pincelada de lo que podemos encontrar dentro de las empresas familiares, y seguro más adelante vamos a seguir profundizando más sobre este rol y esta responsabilidad que tienen los directores, y no solamente los directores, sino también ver de qué forma
capacitamos, por así decirlo, a la familia tal cual, para que la familia Totalmente. también vea que esto es un valor agregado para la organización y bueno, que no estén pensando que alguien externo se está inmiscuyendo en los negocios familiares, sino que es algo importante. Entonces yo creo que ahí tenemos muchos más temas que hablar. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Milton. Seguro vamos a tenerte más adelante para seguir profundizando en estos temas. No sé si quieres agregar algo adicional. Vamos, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido más que un placer compartir estas, me gustó el término que utilizaste, pinceladas. Así que más adelante estaremos conversando de otros temas que con mucho gusto me encantará conversar con ustedes. Gracias, Milton. Y bueno, también gracias a todos los que nos han escuchado, los que nos escuchan dentro del podcast de ASCLA. Los invitamos a seguir escuchándonos y a seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en canal de YouTube, en nuestra página web, donde nos van a encontrar como Red ASCLA o también como Asociación de Secretarios Corporativos de América Latina. Muchas gracias nuevamente, Milton, y bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad.